votaciones que se produjeron el otro día no quedan modificadas. En cualquiera de los casos sí que, bueno, vamos a comentar de alguna manera las consecuencias de... Es que es solo una corrección de errores. El debate del punto fue el que fue y solo es una salvedad en el error material en el acta. Que no estamos hablando de el solucionar un problema de acta, ¿no? Es rectificar un error de hecho. No tiene más... Bien, aprovechamos simplemente la oportunidad, ya que entra de algún modo en debate, simplemente para apuntar que parece que esta reforma que se ha llevado a cabo, al menos en las consecuencias que tienen que derivarse hacia ciertos colectivos del ayuntamiento, y ahora lo estamos viendo ahí fuera, en cuanto a temas de policías locales o temas de bomberos, no están muy conformes con el aspecto de la reforma. En cuanto a la regulación de la jornada de trabajo, nosotros en su día nos abstuvimos, pensamos que estaba bien configurada por parte del equipo de gobierno, que esto no daría lugar a malinterpretaciones o a interpretaciones restrictivas por parte de los trabajadores. Parece ser que el colectivo de trabajadores no piensa de ese modo y no tienen ningún tipo de alegría a la hora de efectivamente recibir esta reforma. Y es por eso que nosotros instamos al equipo de gobierno a que siga trabajando en la negociación y a que siga trabajando en el compromiso del consenso en estas materias, porque el malestar está ahí, es patente, ¿no? De todas formas, simplemente eso es lo que quería decir. Y respecto al tema del organigrama, pues estamos posicionados desde el punto anterior, no vamos a comentar ninguna recurso de reposición contra anterior acuerdo plenario. Y se grime por la titular la existencia de un arrendamiento rústico histórico, que estaría sometido a una legislación especial. Por el ayuntamiento, por el contrario, se mantiene que se trata de un aprovechamiento en bien comunal o monte vecinal, que es recientemente calificado de dominio público. Se requiere, por tanto, a la interesada dejar libre y expedita la parcela que posee, con advertencia de que podrá instarse en procedimiento de recuperación de oficio. La particular afectada reclamaría una indemnización para dejar y desocupar la finca. En este caso concreto, nosotros entendemos la iniciativa adoptada por el equipo de gobierno para defender el patrimonio público y optar por la recuperación de oficio, lo que considera que es un bien público. No obstante, y sin perjuicio eso del legítimo derecho que tenga la interesada para alegar y probar lo que estime conveniente. Y nuevamente, en todo este tipo de procedimientos existe un elemento general y común. Se trataría de valorar el título o el negocio jurídico que ampare o no ese derecho del tercero que invoca y defiende. Y también de sopesar documentación y demás elementos probatorios que se aporten y puedan entrar en juego. ¿Bien? Pero claro, nosotros no estamos en condiciones, ni es nuestra función, el valorar estas cuestiones. Es probable que la interesada pueda acudir o no a los tribunales si así es su derecho y lo entiende. Nosotros entendemos, eso lo hemos dicho y comprendemos, la actuación del equipo de gobierno en esta cuestión. Pero claro, en este tema, nosotros, si se nos pide que digamos qué diferencia hay respecto a otros asuntos que hayan venido por aquí, como el paraje de Otiña, hemos de manifestar que los intereses que entran en juego y que entran en litigio no son los mismos. Pero no se trataría ahora de volver al debate que ya tuvimos en su día y donde expusimos claramente cuál era nuestro estado y posicionamiento. Pero en el caso anterior, aquel del paraje de Otiña, existen muchos intereses en juego. Se trataría de realizar allí un parque temático, no sabemos bien, se trataría de iniciar quizás un proceso expropiatorio. Existen bastantes litigios que ya se han resuelto, otros están por resolverse. Y bueno, en ese aspecto nosotros lo valoramos de otra manera y por eso nos hemos posicionado en esa cuestión. Entonces no tiene nada que ver con el elemento que ahora se trae aquí, o por lo menos nosotros no nos han llegado noticias, no tenemos información al respecto de las cuestiones o de los entresijos que pueda haber por debajo de los asuntos que muchas veces formalmente tienen una apariencia, pero luego existen trasfondos que tienen que desvelarse y que tienen también que analizarse y que es nuestra obligación efectivamente hacerlo. Nos encontramos ante un convenio de cooperación entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para la gestión y prestación de servicios, en este caso para la puesta en marcha del tranvía. Las obligaciones económicas que tendrían que asumirse por el Ayuntamiento vienen estimadas en la documentación.
no nos encontramos con un régimen de prestaciones propias de los contratos que estarían sometidos a la legislación de los contratos del servicio público, sino que los convenios incluyen compromisos financieros que deberán ser financieramente sostenibles, debiendo tener la correspondiente capacidad para financiarse durante el recorrido de este proceso. Sometido, por tanto, a otra legislación, Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, y a la Ley de base del régimen local. Será necesaria, si se hace, acompañar una memoria justificativa y se tendría que proceder a la extinción y liquidación del anterior convenio del año 2008, que es el que se realizó hace 13 años. Y esta materia sí que nos preocupa y nos suscita dudas por la trascendencia económica que ello puede tener para las arcas municipales. Analizando el convenio, cuya aprobación se postula, se trata efectivamente de poner en explotación el sistema tranviario en aras de un modelo de movilidad sostenible que es referente en muchas capitales de provincia, de Andalucía y otras áreas metropolitanas. En cualquiera de los casos, este tranvía pretende dar servicio a 222.000 personas de un modo eficaz y sostenible. Pero si analizamos el recorrido, ya el 19 de mayo de 2011 fue suspendido el periodo de pruebas por una resolución judicial, tras una reclamación o demanda del titular del servicio de transporte urbano, empresa Castillo. Queríamos preguntar, también nos surge la duda, si existe algún procedimiento pendiente que esté pendiente sobre la cuestión, o si ese riesgo podría volver a producirse. Nos surgen esas dudas. En la memoria justificativa se nos exponen las bondades del sistema tranviario y se relata un recorrido del proyecto desde el año 2008. A lo largo de 2008 ha pasado por muchas vicisitudes. Se hace constar en la memoria que en aquella fecha existían limitaciones presupuestarias y técnicas de la hacienda local. ¿Acaso ahora no? En aquella fecha sí y ahora no. Hasta mayo de 2018, en que parece producirse una declaración de interés metropolitano por parte de la Junta de Andalucía y se insta ya por parte del Gobierno municipal a un desbloqueo de la situación y a instar o formalizar un convenio de colaboración, el que ahora parece ser que se acaba trayendo. También en la memoria se establece un cálculo de financiación con distintos escenarios, según se haya trasladado o no la estación de autobuses. Y se vuelve a mencionar su ubicación en Bacías Costales, algo que nosotros preguntamos en la comisión informativa, que consta en la documentación y que por parte del equipo de gobierno se ha rechazado como posible ubicación. Pero no obstante, en la documentación consta, Y así, el coste iría desde 1,5 millones de euros anual y 2,88 euros por viajero a 1,2 millones de euros anuales y 0,51 coste por viajero, esto a cargo del ayuntamiento, siendo más económico para ambas administraciones, ayuntamiento y Junta de Andalucía, si se produjera el referido traslado de la estación de autobuses. Bien, en todas estas cuestiones nos surgen dudas y esperemos que se despejen a lo largo de los días o de la semana. ¿Cuál es, por ejemplo, y así lo hemos hecho constar, la existencia o no de algún procedimiento que esté pendiente de resolución, procedimiento judicial? El traslado o no de esa estación de autobuses, si fuera necesaria, si fuera requerida, el impacto económico-financiero que va a producirse con la liquidación del anterior convenio, el importe y cuantificación de las inversiones necesarias para poner a punto la infraestructura. Se hablaba de 5 unidades móviles de tranvía que aportaba el ayuntamiento en su día. ¿Dónde están esas 5 unidades móviles de tranvía en la fecha actual? Lo desconocemos. El coste final para las arcas municipales, dado que estos son previsiones, pero en cualquier caso se habla de que va a existir sin duda un déficit en la puesta en funcionamiento del tranvía. Y queríamos conocer si estaríamos en condiciones de asumirlo y de seguir aumentando la deuda y déficit para esta casa y para los ciudadanos de Jaén. Muchas gracias. Yo muy brevemente ya, simplemente que efectivamente se ha detectado que existe un camino largo, ha sido un camino largo y digamos, y con mucha ampolla a lo largo de este camino para llegar ahora donde estamos.
y que nuevamente se va a intentar ilusionar a los ciudadanos con una idea, con un proyecto. Yo lo que pediría tanto al equipo de gobierno como al principal partido de la oposición, dadas sus conexiones con la Junta de Andalucía y demás, es que si se apoya firme y sinceramente este proyecto, que sea con todas las garantías, y que no nos volvamos a encontrar con una frustración de este proyecto, porque esta defraudación y esta frustración ya no lo soportaría más la ciudadanía de Jaén. Esto sí que es cierto que no. En fin, y quedan todavía sobre el aire una serie de dudas que yo he planteado y que no se me han dado respuesta concreta, pero que están ahí y que esperemos que en las próximas fechas sí que obtengamos esto. Nada más, muchas gracias. Nos parece efectivamente muy conveniente este proyecto, donde el vertido directo a los ríos en La Vega se produce directamente a través de las aguas residuales y no existe una red de saneamiento público. Efectivamente, como se dice en el proyecto, se utilizan mucho las opciones del pozo negro, las fosas sépticas, con los riesgos que esto conlleva para la salubridad pública, con la existencia de pozos de abastecimiento que igualmente se encuentran cercanos y en esta misma zona. Es, por tanto, de responsabilidad no solo de este ayuntamiento, sino también de la Comunidad Autónoma, la Junta de Andalucía, el acometer decisiones y soluciones a todas estas cuestiones. Se mencionan hasta 24 comunidades o urbanizaciones cuyas aguas residuales serían conducidas por la red de saneamiento proyectado hasta la estación depuradora de aguas residuales de Santa Catalina. Existe un interés declarado de la Junta de Andalucía en la realización de esta obra hidráulica en zonas de terrenos que se consideran no urbanizables desde el punto de vista urbanístico, y que efectivamente, una vez constituidos los colectores generales, son los interesados, los afectados de estas urbanizaciones, los que deberían conectarse ya a la red de saneamiento obligatoriamente y a su cargo y a su costa. Parece que el proyecto así viene constituido. Se solicita aprobar la memoria valorada de la obra de saneamiento. Se solicita a la Junta de Andalucía la financiación y ejecución del proyecto. En cuanto al plan director, que sería complementario y también necesario en cuanto a establecer los sistemas no solo de saneamiento, también de abastecimiento de agua potable, resulta igualmente muy conveniente para posibilitar el acceso. Ya se aportó por parte del Ayuntamiento y con carácter gratuito un solar a la Cámara de Comercio, con una finalidad concreta y sometida expresamente a una condición resolutoria, especialmente inscrita en el registro. Se construye por la Cámara de Comercio una serie de edificios y se estuvo iniciando y actuando su actividad durante 16 años. Por desgracia, la actividad de la Cámara de Comercio cesó hace un tiempo, en torno a los 2 años, y está en proceso formal de extinción y liquidación. Si la actividad ha cesado, se comprende que la finalidad de la cesión también, y operaría en las condiciones que se establecen a modo de resolución y extinción. Existen también una serie de cargas sobre los edificios, hipoteca de caja rural y embargo por créditos salariales en el edificio, que estos últimos acreedores tratan de hacer valer en sus alegaciones en el procedimiento. No creemos que con éxito, pero justicia mediante se vería. De acuerdo con la normativa de aplicación, efectivamente, y aquí se aplica en la propuesta, correspondería la extinción de la cesión y la reversión al ayuntamiento, con todas las mejoras que existan, y así como la cancelación de cargas en el registro tanto de la hipoteca como de los embargos. La Caja Rural no ha manifestado oposición, a pesar de tener constituida a su favor, retira solo el edificio una hipoteca. Los representantes de la Cámara de Comercio no se oponen y expresan su imposibilidad, de hecho, y de prestar todo el servicio a las empresas de Jaén. Solo existiría un pero, a nuestro modo de ver, que puede ser la determinación categórica de si se ha extinguido ya formalmente la personalidad jurídica de la Cámara o está en proceso de hacerse. Es un elemento alegado por los reclamantes, por los acreedores, que intentarán hacer valer si llegan a los tribunales. Entendemos, no obstante, justificadas las razones del equipo de gobierno para preservar las instalaciones, dado el abandono de las mismas en su conservación y vigilancia durante 2 años.
Y efectivamente sí que en verdad se debe decir que en su día se ofreció un solar gratuito y que no obstante ahora con la reversión efectivamente se revertirían una serie de mejoras que están ahí y que bueno pues que se han hecho ya constar las razones que digamos justifican esta decisión por parte del equipo de gobierno. El día 21 de marzo pasado celebramos el Día Europeo de los Archivos, una oportunidad para reclamar y valorar aquellos documentos que constituyen la memoria colectiva de nuestra ciudad. Desde el privilegio de Enrique IV, la ciudad de Jaén se ha constituido geográfica, social y económicamente desde los documentos que la fundan, le dan carta de naturaleza y marcan las reglas con las que se rigen sus ciudadanos. Pero desde la segunda mitad del siglo XX, la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno y la relación documental que dejamos de ello ha ido variando hasta convertirse fundamentalmente en audiovisual. Si antes solo los pintores podían dejar testimonio de su época, ahora tenemos facilidad para obtener fotografías, vídeos, registros de audio. Un testimonio plenamente fidedigno de la época que recogen. La ciudad de Jaén cuenta con un riquísimo patrimonio audiovisual que recoge la práctica totalidad de la vida social de la ciudad desde el cambio de siglo. Sin embargo, este archivo está en riesgo extremo de desaparecer por inacción de la Administración municipal. El 6 de agosto de 2019, un incendio en las instalaciones de Onda Jaén Radio Televisión supuso el cierre de las mismas que desde el 2001 había cubierto toda la actualidad de la ciudad. En su archivo había más de 2.000 horas de grabación de imágenes de la ciudad, que incluyen la toma de posesión de los últimos 5 alcaldes de la misma, entre los más destacados de la vida política e institucional, que pormenorizadamente se fue siguiendo. También el patrimonio etnográfico de la ciudad, coro y danzas, procesiones de pasión y gloria, romerías, los éxitos de nuestros deportistas y equipos, la vida social y cultural de Jaén también en su día a día y sobre todo sus gentes. Sin embargo, hasta el momento nada se está haciendo por evitar la pérdida del archivo audiovisual de Onda Jaén, que es propiedad del Ayuntamiento y por ende de los jienenses. 20 meses después de la finalización de las emisiones, no se ha hecho una valoración del estado del archivo cuando aún había técnicos competentes para su estudio en plantilla municipal y tampoco posteriormente a su cese. Las temperaturas que se alcanzaron durante el incendio y sobre todo la carente conservación desde entonces han dejado el archivo audiovisual de la ciudad en una situación crítica. Por ello, pedimos al Pleno de la Corporación que se actúe para evitar su pérdida definitiva. La mayor parte del archivo referido se conservaba en cintas magnetoscópicas de soporte profesional. Por su gran versatilidad, ha sido el más usado desde los años 90 y hasta la década del 2010. Eran cintas caracterizadas por su gran flexibilidad y resistencia. Sin embargo, al ser de soporte magnético, las temperaturas extremas, así como temperaturas altas o bajas en demasía durante un tiempo prolongado, pueden borrar parte o toda la información. Es por ello fundamental proceder a su observación y salvaguarda de forma inmediata. Desde 2016, dicho archivo se almacenaba en soporte digital, aunque el hollín ha podido dañar de forma significativa equipos informáticos y parte del sistema de archivo integrado en CPU puede haberse convertido en irrecuperable. Otra parte podría ser recuperada por técnicos capacitados. A ello hay que sumar los programas completos ya emitidos conservados en soporte DVD que habría de analizarse para su posible recuperación. Radio Televisión Española es, entre otras muchas, un claro ejemplo de que la preservación del patrimonio audiovisual es la mejor manera de conservar la memoria del tiempo de un pueblo. La plataforma Archivo Radio Televisión Española es una de las muchas que existen en todo el mundo. Incluso desde la Federación Internacional de Archivos de Televisión se ha puesto en marcha un proyecto Save Your Archive para tratar de salvar archivos audiovisuales de gran valor como el que está en serio riesgo en la ciudad. El archivo audiovisual es propiedad y responsabilidad del Ayuntamiento de Jaén y, por tanto, debe llevar a cabo las actuaciones pertinentes en orden a su conservación, pues es depositario de la memoria audiovisual de 2 décadas de esta ciudad. Es un patrimonio que puede y debe ser ser puesto a disposición de los jiennenses a través de acceso público en el Archivo Histórico Municipal, que tendría con el mismo el perfecto complemento para que los ciudadanos puedan compartir y disfrutar de la historia de forma más completa posible. Por todo ello, se propone al Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Que por el equipo de Gobierno se adopten las medidas necesarias a la mayor brevedad para la recuperación del archivo audiovisual depositado en las instalaciones de Onda Jaén. Y segundo, que una vez analizado, purgado y recuperado, se ubique en las dependencias del edificio del Banco de España junto al Archivo Histórico Municipal.
Se han hecho una serie desde el punto de vista técnico, por lo que se refiere al material audiovisual no me indica mucho, pero si esto es así y existe algún informe que pueda emitirle, se lo agradeceríamos desde este grupo. Igualmente, no sabemos, por lo que nos dice también el concejal del Partido Socialista, no sabemos en qué estado se encuentra este material. Y también considera extemporánea la moción que ahora se presenta. Yo le diría que, bueno, que más que extemporánea es que parece ser que ha provocado la reacción de esta concejalía o de ambas concejalías para que rápidamente se transporte todo ese material que es sensible y es digno de ser protegido y ser tenido en consideración a unas instalaciones adecuadas como son las del edificio del Banco de España. Esta moción surgió a raíz de una visita que nosotros hicimos allí, donde se nos expusieron una serie de criterios, de actuaciones por parte de los trabajadores que están allí en unas condiciones de trabajo ciertamente limitadas, no las mejores, y nos expusieron también la conveniencia de que, bueno, también se ubicaran allí este material. Nosotros hemos pensado que esto era conveniente y esa es la razón de nuestra moción. Pero parece ser que ha sido presentada esta moción y como hay un plazo desde que se presenta hasta que se debate en este pleno, pues que con celeridad se ha actuado por parte de ambas concejalías para llevar a cabo esta actuación, con lo cual nos alegramos bastante. Si eso ha servido para estimular un trabajo que es adecuado y digno por parte de estas concejalías, lo damos por bien empleado. Desde luego esta moción, por más que ustedes digan que está extemporánea y que no tiene sentido. Agradecemos al Partido Popular el apoyo que nos da al respecto. Y nada más, simplemente decir que efectivamente todos tenemos la obligación de preservar y de cuidar el patrimonio, sea del cariz o de la calidad que fuera, y que simple y llanamente nosotros hemos puesto nuestro punto de vista o nuestras miras ahora en esta cuestión, sea en el Banco de España, sea ahora en este archivo audiovisual, como en el futuro lo iremos poniendo en otros puntos, siempre que el trabajo y la disponibilidad de trabajo de este concejal pues así lo permita. Muchas gracias. Vaya por delante una declaración alta y clara de este grupo municipal y concretamente de este concejal, como hombre que también es hijo, hermano y pareja de una mujer, y que denuncia y repulsa todo tipo de violencia, y concretamente también el que ustedes hoy traen a colación. Pero, efectivamente, queremos destacar la variedad de tipos de violencia que existen y a la que no siempre se le presta atención, o muy raras veces por parte de su grupo político, y que también merecen que se adopten medidas. Hablan ustedes de estadísticas, pero nunca mencionan ustedes que la mayoría de las víctimas por delitos violentos son los hombres, con resultado de muerte, o que 2 de cada 3 suicidios que se producen en España son hombres, siendo un resultado superior incluso al de fallecimientos que ocurren en los accidentes de tráfico. Otro tipo de víctimas que no son atendidas tampoco por ustedes es cuando hablamos del maltrato a las personas mayores por los cuidadores o por los hijos, o a los menores con abusos sexuales y pederastia de por medio. Precisamente esto de la pederastia es un grave delito y que, sin embargo, con el paso del tiempo, por determinados colectivos y lobbies se trata de blanquear. Nosotros queremos llamar la atención sobre eso. Poca atención parece merecerles también la muerte de un hombre o una mujer a manos de su pareja del mismo sexo. Mismamente, la semana pasada se produjo un caso en Granada, pero que ustedes no verán en los noticiarios, como tampoco cuando un hombre es víctima de su mujer, de su pareja mujer. Eso parece que nos interesa mucho. Muchos tipos de violencia que existen efectivamente en nuestra sociedad y que nos podíamos extender, que no están debidamente atendidas por las administraciones, ni los observatorios sobre víctimas, ni las oficinas de atención a las víctimas. Lo que no puede hacerse en cualquiera de los casos es generalizar, como ustedes hacen en su cuerda política, cuando establecen la máxima de que todo hombre es un agresor, un maltratador, un asesino, un violador en potencia. Esto no es justo ni es real, o al menos así lo pensamos una buena parte de la población española. Pero centrándonos en su moción, creemos que rebasa el ámbito local de actuación de esta administración, salvo en los puntos que después diré. Quieren que se incluya en el concepto de violencia machista no solo a la mujer que es maltratada por su pareja o su expareja, sino a cualquier tipo de agresión que se produzca de un hombre hacia una mujer.
Por cierto, que incluso mencionan, y me sorprende, casos de matrimonio forzoso, mutilaciones genitales, que se corresponden más bien con otros ámbitos geográficos y otras naciones. Pero quisiera destacar también que ustedes, respecto a estas cuestiones, a estos ejemplos, no se manifiestan muy activos en sus declaraciones públicas y en sus manifestaciones, donde luego, efectivamente, vemos la contradicción de que acuden personas embozadas al modo clásico musulmán o magrebí. Es ciertamente una contradicción. Bien, ustedes en la propuesta que traen, ello supondría una reforma legislativa de la Ley Orgánica de Violencia de Género y que tendría que tramitarse en el Congreso de los Diputados. Yo les pediría, que ya bastante tenemos con las regresiones en los derechos procesales y fundamentales que ya se dan, por ejemplo, cuando se invierte el principio de presunción de inocencia en los procesos de violencia de género y que ahora están criticando ustedes también el legítimo ejercicio del derecho de defensa que se hace por los abogados respecto de sus defendidos cuando están acusados. Tal vez pretendan ustedes ahora que una sola y única declaración de la denunciante sirva para que se constituya una sentencia condenatoria. Esto sería el colmo, desde luego, pero así lo dejan apuntado en su moción. Decirles también que ya existen en nuestro ordenamiento oficinas de atención a la víctima y que los centros de la mujer muy bien podrían desarrollar estas tareas que ustedes están pidiendo. Nos parece excesivo la constitución de una oficina específica 24 horas, a no ser de que se esté por la línea de crear nuevos chiringuitos donde todos los presupuestos se vayan gastando por el camino y solo una pequeñísima parte llegue realmente a las víctimas. En ese sentido, sí, lo único de la moción en lo que nosotros podríamos manifestar conformidad sería en las campañas de prevención y en las charlas formativas para estudiantes, porque nunca está de más, entendemos, reforzar la educación y la instrucción pública en estas cuestiones. En estas cuestiones o en otras, ya les digo, nosotros pediríamos que además se incluyera el valor del respeto para todas las personas y el repudio a toda clase de violencia. Nada más, solo decirles que desde nuestro grupo, efectivamente, somos los que pedimos penas más graves para los violadores y asesinos y que, sin embargo, ustedes tampoco se quieren incorporar a estas peticiones. Muchas gracias.